Muy buenas noches, amados del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos a través de este medio. En el día de hoy continuamos con las clases del discipulado número 1 y el tema que nos corresponde tratar hoy es el número 13, el cual se llama las ordenanzas. Les invito a que tengan a la mano la palabra de Dios para que ustedes puedan corroborar las citas bíblicas que vamos a tratar en el día de hoy. Pero primeramente queremos dar y entregar este momento al Señor. Por tanto, los invito a que cierren ahí donde están sus ojitos y hagamos una corta oración. Amado Rey, en este momento nos presentamos delante de ti, amado Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, amado Señor, que seas tú tomando el control de esta enseñanza, Señor, que sea tu precioso Espíritu enseñándonos y guiándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, precioso Espíritu, revelándonos, Señor, los secretos escondidos que tú tienes para estos tiempos, Señor, para que cada día podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor, y la podamos cumplir conforme tu propósito, Señor, para nuestras vidas en este mundo, Señor. Te agradecemos, amado Rey, porque tú eres el que está al control de este momento. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como le venía diciendo, el tema que vamos a tratar en el día de hoy son las ordenanzas. Y vamos a hablar sobre 3 de las ordenanzas que están establecidas en la palabra de Dios. El primero es testificar, lo podemos ver en la diapositiva. Julián, por favor, si me colaboras con ello. El segundo es el bautismo y el tercero es la mesa. Entonces, bueno, hablemos de lo que es testificar. Cuando conocemos a Cristo y comenzamos a vivir la vida nueva y plena en medio de la iglesia, anhelamos compartir con los demás el privilegio de haber descubierto el propósito por el cual nacimos y para el cual venimos a este mundo. Vemos en las diapositivas, en las siguientes diapositivas, por favor, Julián, en la palabra, buscas por favor en tu Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, te doy un tiempito pequeño para que por favor la busques. La palabra dice así, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y es que es así. Cuando llegamos a los pies de Cristo, sea cual fuere la circunstancia que nos llevó a ese momento especial en el cual reconocemos que necesitamos de Dios, empezamos a experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Empezamos a experimentar y tenemos en nuestro corazón un anhelo, y es que todos los que están en nuestro alrededor también le conozcan y se acerquen a Jesucristo para que vivan esa nueva vida. Y aunque muchas veces nosotros somos incomprendidos porque nos tildan de locos o de haber cambiado de religión, no debemos dejar de hacerlo. Usted y yo sabemos que esa nueva vida no se trata de solamente un cambio de religión, no se trata de ello, sino de empezar a tener un nuevo estilo de vida de la mano del Señor. Por eso es fundamental en nuestro crecimiento dar testimonio de lo que hizo y está haciendo el Señor en nuestras vidas, para asumir el carácter valiente que Dios irá formando cada día en nosotros. Vemos ahí en la diapositiva, por favor búscalo en tu palabra, 2 de Corintios 5:20. Te doy un tiempito pequeñito. 2 de Corintios 5:20. Y dice así la palabra. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Imagínense, Dios mismo nos está rogando que nos reconciliemos con Él. Bueno, una vez somos salvos y empieza el Señor a transformar nuestras vidas, Él nos llama a ser representantes o embajadores suyos aquí en la tierra.
siendo nosotros esas herramientas que Él utiliza para atraer a otros a conocerle, para que sepan que Dios tiene un propósito en sus vidas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la primera tarea que como hijos tenemos es que se nos envía a reconciliar a otros con nuestro Padre Celestial, trayéndolos de nuevo junto a Él. Ahora, la palabra, allí en la diapositiva siguiente tú lo puedes ver. En Hebreos 2, del 11 al 12, nos dice, Hebreos 2, capítulo 2, versículos del 11 al 12 nos dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados, o sea, el creyente, como el que los consagra. ¿Y quién los consagra? Cristo Jesús. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Mire, qué hermoso esto. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Y es Él quien nos da testimonio del Padre. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él testificó del Padre. Él habló de quién era su Padre a los discípulos. Y son ellos los que se han encargado cada día de enseñarnos la palabra. Por eso Él dice, hablaré de ti a mis hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y hablar a los que nos rodean de lo que Dios Padre está haciendo en nosotros por medio de Jesús, sin avergonzarnos de ello. Por el contrario, es un privilegio ser llamados hijos de Dios. No podemos ni debemos dejarnos intimidar por aquellos que lo único que buscan es hacernos caer. Pero además también se nos insta a alabar en medio de la congregación. Hay una posición que es dentro de la iglesia y una actitud que es la de alabar al Señor y predicar al mundo que Él nos creó con un plan divino, y cumplirlo nos debe llenar cada día de gozo. Vemos en la siguiente diapositiva, por favor Julián, ¿me colaboras con ello? Buscas en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Te doy espacio pequeño para que por favor lo busques en tu palabra. Bueno, y la palabra dice así: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra, o sea, Cristo. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos por Dios el Padre, con Dios el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Mire que aquí dice muy bien lo que hemos oído y lo que hemos visto. Es que cualquier otra cosa ya sería un chisme, ¿no es cierto? Pero esto es verdadero porque se oye y se ve las maravillas del Señor. ¿De quién estaba hablando Juan en este pasaje cuando dice que lo han visto y lo han oído y lo han aún tocado? Él dice, se trata de la palabra. Pues la palabra es Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne, que se hizo palabra porque vivió cada una de las palabras que anunciaba, y eso nos da una nueva forma de vida, plena y de gozo en Él.
Jesucristo, con su modelo obediente de hijo al Padre, Él nos enseña a seguir su ejemplo. Por ello es necesario que también nosotros nos dejemos guiar por nuestros líderes, por los pastores que han sido puestos en nuestro camino para crecer y servir en la casa de Dios. Vemos en la diapositiva siguiente, por favor, Julián, en Mateo 5, 14 al 16, la palabra la buscas, por favor, capítulo 5 de Mateo, versículo 14 al 16. Y la palabra dice así, o si quieres tú la puedes leer ahí en la diapositiva, dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la mesa. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa, todos los que están a nuestro alrededor. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Bueno, cuando Cristo nos llamó para encender nuestro espíritu, porque lo que estaba apagado en nuestra vida era nuestro espíritu, y nos llamó para darnos luz, para darnos claridad en cada paso y circunstancia de nuestra vida. Una luz que resplandece y es figura de su sabiduría. Una sabiduría que no depende de la inteligencia ni es humana, sino que es sobrenatural y espiritual. Cuando la luz de Jesucristo ilumina nuestras vidas, podemos hacer buenas acciones, cambiar nuestras actitudes, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra nuestros errores. Entonces podemos ver esas falencias, esos errores que antes no veíamos, y dejamos entonces así que el Señor nos moldee. Así los demás al vernos podrán alabar al Padre y también le querrán conocer. Vemos también ahí en la diapositiva lo que está escrito. Por favor, buscas en tu palabra Mateo 28, versículos 19 al 20. Ahí lo puedes leer también en la diapositiva. Dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando damos testimonio a los hombres, tenemos la meta del Padre. No solamente compartimos, sino que los traemos a casa de papá y los unimos como discípulos junto con nosotros a la obra de Dios, para que empiecen a formar con nosotros, para que sean parte de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos enfocados no a nuestros anhelos, sino al cumplimiento de su propósito, o sea, el propósito de Dios. Él está con nosotros y nos apoya. En cambio, cuando hacemos lo que nos parece, sin atender a cumplir su palabra, nos quedamos solos. La segunda ordenanza es el bautismo. Cuando nos reconciliamos con Dios nuestro Padre, conocemos y creemos en su plan para nuestra vida. Entonces hay un paso que urge dar y es el bautismo. Miren que el bautismo no es una opción, es el resultado de haber recibido nuestra salvación por medio de Jesucristo. Es un paso que por convicción surge en nosotros como una necesidad para continuar avanzando en el camino que Dios ha establecido en nuestras vidas. Vamos allí a la palabra, lo que está escrito en Hechos capítulo 8, versículo 34 al 38. Lo puedes, si quieres, leer en la diapositiva que está enfrente. Dice así la palabra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe:
dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario etíope le dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, Felipe bautizó al etíope. Bueno, la Biblia dice que Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes apóstoles de Jesús llamado Pablo, era uno de los más grandes perseguidores de la iglesia de Cristo, hasta el punto de sacarlos de sus casas y mandarlos a la cárcel. Por eso Felipe y todos los demás discípulos del Señor debieron dispersarse hacia las regiones de Judea y de Samaria. En ese entonces, Felipe estaba en su casa cuando un ángel le dice a Felipe que se dirija por el camino de Jerusalén hacia Gaza. Tomar ese camino le implicaba a Felipe pasar por el desierto, y obviamente en el desierto no había agua. Sin embargo, Felipe fue obediente a lo que el ángel le instruye y se dirige por el desierto hacia Gaza. Pero en el camino, Felipe se encuentra con un hombre muy importante que era tesorero de la reina de Etiopía. Él había ido a Jerusalén. ¿Y saben a qué? A adorar a Dios. Aunque no era del pueblo de Dios, este hombre fue a adorar a Dios. Este hombre es figura de nosotros, los gentiles, los llamados gentiles, que no perteneciendo al pueblo judío, nos hicimos parte de ese pueblo por fe. Nos hicimos parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Felipe entonces se le acerca y, escuchando que aquel hombre iba leyendo el libro de Isaías, le pregunta: ¿sabe usted lo que está leyendo? Pero ¿quieren saber cuál fue la respuesta sincera de ese etíope? ¿Cómo la voy a entender si no hay quien me la explique? ¡Guau! ¡Qué dura esta respuesta!, ¿verdad? ¿Cuántas personas han sido puestas en nuestro camino? Y tal vez esas personas, algunas de ellas se hayan perdido o extraviado del propósito para el cual Dios las trajo a este mundo. Porque simplemente usted o yo ni siquiera fuimos capaces de abrir nuestra boca para darles una palabra, para guiarles o para anunciarles la buena nueva. Pero Felipe no desaprovechó la oportunidad para evangelizar a este etíope. Y cuando le anunció la palabra, este hombre por fe sintió la urgencia de bautizarse. Y así pasó. Inmediatamente Felipe lo bautizó. ¿Por qué? Porque Dios, aún en la sobrenaturalidad de su reino, permitió que hubiera agua en el desierto para que este hombre pudiera ser bautizado y pudiera así llegar a formar parte del pueblo de Dios. El único requisito fue haber creído. Recuerda que las cosas de Dios no son por vista, sino por fe. El bautismo, entonces, es la inmersión en agua. Cuando somos sumergidos en el agua, proféticamente estamos muriendo a nuestra vieja forma de vivir y empieza a nuestra vieja naturaleza. Pero cuando salimos del agua, proféticamente estamos dándole inicio a una nueva vida en el Espíritu, la cual el Señor irá transformando día a día y perfeccionando hasta el día del fin. Así como Cristo murió en la cruz, pero también sabemos que fue resucitado, proféticamente nosotros morimos al sumergirnos en el agua, pero también resucitamos con Cristo para estar sentados con Él en lugares celestiales. Entonces, cuando nacemos nuevamente en el Espíritu, empezamos a vivir esa paternidad que se habló en los capítulos anteriores de este discipulado, en las 3 áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, donde el Padre
de tu cuerpo es el padre biológico, el que te permitió, el que te trajo a través de una semilla, de un esperma, a venir a este mundo, donde sabemos que el padre de nuestra alma es el pastor que te ha sido asignado y donde sabemos que el padre de nuestro espíritu es nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces nacemos de nuevo para vivir la vida que el Hijo nos señaló como modelo de hijos y nacemos en el Espíritu para vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, para que Él gobierne sobre nuestras vidas, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, porque sabemos que la palabra dice que los que son nacidos de la carne son, pero los que son nacidos del Espíritu son. Entonces, en el bautismo damos testimonio público de nuestra fe, después de haber escuchado y recibido la palabra de Dios. Eso es obediencia a la palabra y se obedece por fe. Vamos entonces a la palabra, a mirar lo que dice la palabra en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Lo puedes, si quieres, leer allí en la diapositiva. Y la palabra dice así: así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Miren cuán clara es la palabra al indicar los que hicieron caso de su mensaje. Eso quiere decir que otros tantos no hicieron caso. ¿Eres tú de aquellos que obedecerán a la palabra para bautizarse? Si lo haces, estás dando testimonio ante todos de tu compromiso de ser parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Bueno, vamos a la última ordenanza, que es la mesa. Como ustedes saben, la mesa es el lugar en el que un padre pasa tiempo con su familia, a partir el pan acompañado de su esposa y de sus hijos. Podemos decir entonces, en el mismo sentido, que cuando el pastor predica la palabra de Dios, está alimentando a la iglesia del Señor. Vamos ahí, por favor, a la palabra y miremos lo que está escrito en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cuando estamos a la mesa junto a nuestros pastores, recibimos el pan, que es la palabra de Dios revelada por su Santo Espíritu, que alimenta nuestro espíritu. Esta palabra es entregada a la congregación para sustentarnos y está disponible para revelarnos los tesoros escondidos de Dios dentro de ella. Uno de los alimentos que más consume el hombre es el pan, porque aunque no sea de mucho alimento, nos llena, nos satisface, pero también porque nos gusta, ¿verdad? Entonces, así como nuestro cuerpo físico necesita ser alimentado, nuestro espíritu también debe ser alimentado. ¿Y de qué lo debemos alimentar sino de la palabra de Dios, que figurativamente es el pan? Porque Cristo es el pan de vida eterna. Él mismo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde encuentras todas esas palabras que salieron de la boca de Dios sino en la Biblia? Entonces, recibir el pan nos hace parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, como instrumentos para hacer su voluntad en la tierra. El pan, o sea, la palabra,
pasa a formar parte de nosotros, se fusiona con nosotros y nos empieza a transformar, a purificar y a santificar. Cuando esta transformación va haciéndose realidad en nosotros, hacemos memoria de Él, de Cristo, y empezamos a traer a la memoria actual, la memoria eterna de lo que vivimos, de lo que venimos a hacer en la tierra y del propósito para el cual somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. La copa representa para nosotros el nuevo pacto. Esta copa está llena de su vino, que es la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Su vida vivida según la voluntad del Padre. Fue una vida sacrificial. Esa es la que nos hace entrar en pacto con Él, con Dios, pero también con la casa donde Dios nos trajo en esta tierra y con los pastores que están a nuestro alrededor, sobre nuestras guías para guiarnos y enseñarnos a aprender a hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios. El vino es figura del gozo y la pasión que nos une a Dios, porque es un gozo de verdad estar unidos a Dios a través de Jesucristo. Vemos en la palabra entonces lo que nos dice en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17. Dice así la palabra, o lo puedes leer por favor. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. Entonces, participar de la mesa, el pan y la copa no es algo individual, es algo que debe hacerse en equipo. Me involucra, me integra, me hace parte de la congregación, parte del cuerpo de Cristo, y esta es una honra que me es entregada y que te es entregada si tomas la decisión de bautizarse y de compartir con nosotros cada día también la palabra. Termino con esto, siendo nosotros muchos, o sea, la iglesia, lo que nos une es la misma mesa, el mismo pan, el mismo pacto y la misma palabra, un mismo propósito, estableciendo la comunión, la verdadera unión y fusión de todos en Cristo, con Él y por Él. Bueno, eso es todo, mis amados hermanos. Deseo que el Señor los bendiga enormemente y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Bendiciones.